Y bueno, desde Palacio Nacional el presidente ha acusado constantemente que en sexenios pasados el Poder Judicial estaba subordinado al Poder Ejecutivo. Y el jueves pasado recordó que en la administración de Felipe Calderón, el ministro Arturo Saldívar buscó que se investigara a fondo el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Y el presidente aprovechó este caso para hablar así del entonces ministro José Ramón Cosío, orador en la concentración del pasado domingo en defensa del INE. Ahí estaba el ministro Cosío, que seguramente va a estar el domingo protestando. Corruptazo, conservador, hipócrita. El lunes, después de que José Ramón Cosío hablara en esta protesta a favor del INE, el presidente se refirió de nuevo al ministro Cosío y lo hizo de nuevo en este tono. Y Ramón Cosío, pues, un farsante, abogado, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia en pleno narcoestado, apoyado por Calderón. Nunca dijo nada. Y él votó en contra de una resolución para que se castigara a los responsables del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, donde murieron bebés, niños. Y él es como la autoridad moral del movimiento, el paladín de la legalidad, porque con Claudio X González es el que se ha dedicado a interponer amparos en contra de nosotros, de todas las obras. Bueno, y justamente vamos a enlazarnos vía Zoom con el ministro en retiro, José Ramón Cosío. Ministro, ¿cómo estás, José Ramón? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Qué bien. Igualmente. Ojalá pronto nos veamos ya personalmente y nos demos Sí, hombre, estaría muy bien. Gracias. Oye, bueno, de entrada, ¿qué respondes a todo esto, no? Que te han llamado corruptazo, hipócrita, farsante, y ya, ahí le paramos. Mira, yo creo que esta es la vez, debe ser alrededor de unas 40 veces que el presidente me ha mencionado. No es la primera vez, son unas 40, yo no llevo la cuenta, pero algunas personas que miden estas cuestiones el otro día me lo dijo. Esta sí me pareció, bueno, todas me han parecido como muy obvias, ¿no? El presidente no puede discutir una idea, sino que tiene que descalificar a quien transmite o va a transmitir o transmitió algún tipo de mensaje. Creo que es una estrategia política que le ha redituado muchísimo a lo largo de su vida, porque en lugar de decir, a ver, vamos a discutir el sentido de la marcha, las cosas, no, hay una marcha donde todos son delincuentes, la marcha se hace para proteger a García Luna, es decir, una serie de distorsiones de gran magnitud. Y aquí me parecía que ya era de una obviedad, y él mismo lo hace, cuando dice, creo que va a participar en la marcha. A esas alturas ya se había anunciado que ¿Serías orador? Sí. Claro, que Beatriz Pajes y yo éramos. Entonces es así como esta cosa de, creo que va a participar en la marcha. Entonces vamos a descalificar a un participante en la marcha. ¿Y por qué no se descalificó? Yo creo que andamos en la marcha en unos 500,000 personas. Entonces toma mi persona, sabiendo que yo iba a decir. Y entonces otra vez es la estrategia de no importa lo que diga Cosío o Pajés o cualquier otro, tú misma, todos los que ha descalificado a diario, sino simple y sencillamente, pues de una buena vez digamos que todo lo que ese señor tiene que decir es irrelevante porque es un corruptazo, un hipócrita, un farsante, etcétera, etcétera. Creo que es una estrategia, insisto, que le ha dado resultado. Que le ha redituado, ¿no?
le ha redituado. Pero también creo, Adela, que cada vez es más obvio para todo el mundo, ¿no? O sea, es estas cosas, como tantas en la vida, pues que se van viendo ya, como estos magos que se le van cayendo las cartas de las mangas, ¿no? Y que ya uno dice, bueno, pues ahí estaba el truco. Entonces, realmente no tiene eso mucho sentido. Lo que sí es muy preocupante, y yo creo que sí tenemos que tener claro todos esto, es que el presidente de los Estados Unidos mexicanos utilice una tribuna pública en el Palacio Nacional, en el Salón Tesorería, no conmigo, porque pues soy uno más de tantos, pero sí para agredir a las personas y hacer estas imputaciones, ¿no? Corruptazo, falsario, hipócrita, conservador, es decir, hoy soy yo, pero pues mañana vas a ser tú, pasado mañana va a ser Ciro, luego va a ser Loret, luego va a ser Sí, Enrique ahí estamos Krause. todos, sí, ahí estamos. Y todos, ¿no? Y todos va a ser esto. Y yo veo que cada vez ocupa más tiempo en esto. Tú pusiste unas imágenes ahí, tu gente de la producción, donde ya pone los retratos, le dedica minutos a cada uno. Es decir, de verdad este es el trabajo del presidente de la República, ¿no? Tú estabas ahora en el muy buen resumen que hiciste antes de empezar hablando de lo que pasó ayer en Tamaulipas, que es un acto gravísimo, gravísimo, gravísimo. La propia Secretaría de la Defensa lo reconoce. Pero en lugar de decir sobre eso es, vamos a denostar a toda aquella persona que tenga un pensamiento diferente, ya ni siquiera digo crítico, hacia las posiciones. Yo creo que esto sí indica mucho la situación de ánimo y la situación de gobierno del presidente, y esto creo que sí nos debe preocupar a todos más allá de estas cuestiones. Ahora, respecto del ABC, yo creo que el presidente Justo nunca eso, se ha dado el tiempo. Justo eso de te verdad. quería preguntar, Sí, porque perdón, es la querido. crítica fundamental, ¿no? Que ha hecho el presidente, pues tu punto de vista sobre el tema de la guardería ABC, tus planteamientos, etcétera. Mira, ¿Qué le dirías a la ciudadanía y a quienes te sí. escuchamos el domingo? Gracias, querida. Mira, yo subí ya desde hace tiempo el voto particular que emití en ese asunto, y qué bueno que me das la oportunidad de aclarar. Fue un asunto muy complicado, desde luego, trágico. Fue un asunto que tuvo muchísimas votaciones en este sentido. Yo insistí mucho que lo que tenía que discutirse como primer tema era si resultaba o no posible que el Estado mexicano subrogara en particulares las guarderías. Este fue mi punto inicial y el Pleno, ahí está el voto particular, no quiso discutir. Yo lo que quería decir es, ¿puede el Estado asignarle o entregarle funciones del Estado, en este caso las guarderías, a particulares o no? Eso no se dio. Muy bien. Después de eso vinieron una serie de votaciones. Lo único en lo que yo diferí del proyecto, y sigo difiriendo del proyecto en esto, es, resultaban responsables el director del Seguro Social y otras autoridades de salud, etcétera, por las acciones que se cometieron en la guardería ABC. Y voy a este punto, y este punto debía interesarle más al presidente cuando deje de ser, o Andrés Manuel López Obrador cuando deje de ser presidente. ¿Es responsable o son responsables los altos mandos de las acciones que realizan los subordinados siempre, o hay límites y hay razones en este sentido? Si el día de ayer mataron a 5 jóvenes, y ya la propia Secretaría de la Defensa lo acabas tú de decir, porque oyeron unas explosiones, iba un auto a toda velocidad, sin placas, y estos soldados dispararon sobre las personas, ¿es responsable el general secretario de esas muertes? ¿Y es responsable Andrés Manuel López Obrador de esas muertes, porque es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas? ¿O hay un límite que se va estableciendo entre las acciones de la tropa, las acciones de los mandos, la comandancia y la comandancia suprema? Esta era la discusión, y es una discusión técnica. Si el presidente López Obrador estuviera en contra de la posición que yo sostuve en el ABC, entonces habría que informarle que él es responsable de todos los actos que realicen todos los miembros de toda la administración federal,
porque ese es el criterio que a mí me parecía que no se compadecía. Es ahí fue ahí donde tú te apartaste del proyecto de Saldívar, ¿no? Nada más. Yo dije, no puedes llevar una cadena de responsabilidades en esa condición. Se quemó la guardería, sí. Se debe sancionar a las personas, sí. Es responsable el director general del Seguro Social por una acción que se realizó en la guardería. Yo pienso que no, pero esa fue toda la diferencia. Y el presidente, la verdad, es el único argumento que tiene, y pienso que es muy mal argumento. Eso es lo que repite todos los días. Pero regresando al tema central de la marcha, entonces es lo que Cosío no va a decir en la marcha, bueno o malo, ya verá la gente si le gustó o no, yo no me voy a pronunciar sobre eso, es irrelevante. Y es irrelevante porque votó en contra de la guardería. Si el presidente leyera el voto, yo creo que coincidirían mucho. Primero, que no se pueden subrogar los servicios del Estado en particulares, cosa que él ha insistido mucho y en la cual coincidiría. Ahora, hay otro aspecto que es muy interesante. Él dice, era una corte de narcoestados. ¿Qué piensa él de la ministra Sánchez Cordero, que tú estaba ahí? Y que fue su secretaria de Gobernación, ¿no? Claro, es su secretaria de Gobernación, presidente de la mesa directiva del Senado, senador de la República. Es decir, estos juicios del presidente, donde hace estos pronunciamientos tan generales, pues la verdad termina por lastimarse a él mismo, ¿eh? No mide lo que dice, y como no lo mide, pues después vienen estas cosas que tiene que estar ajustando. Por ejemplo, el no poder reconocer que la marcha tuvo muchísimos más de 100,000 personas. Porque si pudiera reconocer que la marcha tiene más de 100,000 personas, conforme a sus propias palabras, tendría que haber renunciado a la presidencia de la República e irse a vivir a Palenque. Que fue lo que él había dicho, ¿no? Que a la primera marcha que concentrara 100,000 personas, él se iba. Entonces, claro, puedes tener una marcha de 10 millones de personas y él, como no puede superar el rango de 100, porque con 100 se tendría que ir, pues no va a nunca aceptar. Es lo mismo aquí. Todos los ministros eran, oiga, y usted entonces designó a una señora que me merece el mayor respeto. No estoy metiéndome en absoluto con la ministra Sánchez Cordero. Simplemente le estoy poniendo en el argumento del presidente. Usted designó una narcoministra para que fuera su secretaria de Gobernación. Oiga, presidente, pues eso, entonces también ahí hay un problema severísimo, si es que usted tiene esta condición. Es que es selectivo el presidente, ¿no? Sí, memoria selectiva. Y mira, y en eso de memoria selectiva, qué bueno que lo tratas. Dos aspectos. Uno, cuando vino el tema del desafuero, de los que votamos para que no se le retirara el fuero, fui yo. Y cuando vino con la consulta energética, el único que pensó de los 11 que entonces estábamos ahí, que sí era conveniente y era adecuado y constitucionalmente correcto que se llevara a cabo una consulta en materia energética, fui yo. Pero eso no lo puede reconocer, porque si lo reconociera, entonces no podría descalificarme, y entonces a lo mejor el mensaje del domingo pasado u otra cosa tendría algún sentido. Entonces es esta forma de ir construyendo narrativas desde una tribuna pública, con recursos públicos, ejerciendo el cargo del presidente de la República, que me parece que desde el origen estuvo muy mal planteado en términos jurídicos y que cada día se acrecienta. Lo del lunes pasado le dedicó casi más de media hora a descalificar a una serie de personas. Más de media hora. Entonces, es esto, por esto, pues, o sea, realmente es función, lo pregunto en el sentido más respetuoso, más republicano, del presidente de la República, hacer eso, descalificar, o es su función gobernar. Su función es meterse en los problemas del Estado, ver cómo están las condiciones del país, cómo está la geopolítica, todo eso. O su función de un presidente es, y atrás de eso, cuál es la condición psicológica de tengo que descalificar a todo el que se oponga a mí, o algunos o muchos de los que se opongan a mí, tomando tiempo de Estado para estas cuestiones. Yo creo que esto es lo verdaderamente preocupante, ¿no? Hoy soy yo, mañana va a ser otro, y pasado mañana otro, y bueno, todo lo que ha sucedido. Y así ha sido todos estos días, ¿eh? Es decir, desde que empezó su administración. Ahora,
¿Cómo sentiste tú la marcha el domingo, a la que fue una concentración, digamos, a la que fue muchísima gente, en la que no hubo acarreados, ¿no? Que estaban ahí por voluntad, genuinamente, ¿no? Y por la defensa de nuestra democracia. Quizá muchos no sabían que el llamado era también a la Suprema Corte de Justicia, pero el caso es que ahí estaban. Concentraciones que se repitieron por todo el país, y en muchos casos también en ciudades del extranjero. ¿Tú cómo sentiste la marcha y cómo es que te invitaron a ser orador? Mira, la marcha la sentí realmente impresionante. Desde temprano yo estaba ahí, me quedé a dormir en un hotel ahí en el centro para estar listo para la marcha, no fuera a surgir alguna contingencia. Y desde muy temprano el ambiente, la movilización, los colores, muy importante. Segundo aspecto que me pareció realmente muy importante es que sí era una marcha ciudadana, nunca se dijo nada a favor de Calderón, nunca se dijo nada a favor de García Luna, nunca se dijo nada en contra del presidente, simplemente fue el INE no se toca, mi voto no se toca, es decir, estas consignas que eran consignas generales. Yo nunca vi que la marcha fuera vamos a quitar al presidente, vamos a mover a Moreno, nada de eso tuvo que ver, es juguemos con las reglas del juego en este mismo sentido. Y miren, la imagen que tienes en pantalla, si uno dijera que por metro cuadrado cuántas personas caben y tantos metros cuadrados tiene la plaza más las calles aledañas, ni de broma había 90,000 personas ahí, ni de broma. O sea, es una concentración muchísimo más grande. Otra cosa que me llamó la atención, y ahorita en la imagen que acabas de pasar lo vi, es que no se izó la bandera nacional. Sí, es lo que yo te iba a decir, no había bandera. No había bandera. Sí, y otra cosa que va concomitante con esto es que el Palacio Nacional, Adela, se rodeó de una valla metálica altísima, soldada entre sus partes, y entonces daba una impresión que por un lado estaba la ciudadanía manifestándose pacíficamente, alegremente, la gente se puso su camiseta, sus colores, etcétera, llevó a sus familias, ahí había muchos niños, etcétera, algunos hasta con sus mascotas fueron a la concentración, etcétera, y el Palacio Nacional estaba rodeado de una valla metálica de una altura importante, y dos, no estaba la bandera nacional. Entonces queda una imagen de el presidente se atrincheró en su palacio, y dos, el presidente no nos prestó la bandera a quienes marchamos ese día o nos convocamos ese día. Estas son dos impresiones que me quedaron tristeza sí, claro. de este sentido. Ahora, esto de prestar la bandera, pues no es de él, ¿no? Lo sé. No, lo entiendo, pero él controla, ¿no? Sí, cuando sí. Entonces, como él la puede controlar, es como, bueno, marchen, pero no les presto. Es decir, esa parte también me parece que denota una condición ya particular, igual que las denostaciones, ¿no? Ahora, lo que también es bien preocupante, José Ramón, y seguramente tú coincides conmigo en esto, es estos ataques frecuentes, sistemáticos al poder judicial del presidente, ¿no? Les llama corruptos, igual lo mismo, hipócritas, corruptos, etcétera, etcétera, a quienes han fallado por algún motivo en contra de su gobierno. ¿Tú qué piensas de esto? Pues te digo que va en la misma lógica. El presidente tiene una imagen de sí mismo, una imagen de su programa de gobierno, una imagen del momento histórico del país donde él se coloca. Y es curioso que todo lo que no coincida con él es algo equivocado. El presidente, además, en esta concentración tan grande que va haciendo, sobre todo el discurso, piensa que él sabe dónde puede estar una planta automotriz, dónde se puede construir un aeropuerto, dónde se puede cancelar otro. Es decir, tiene una idea de que lo entiende todo, lo sabe todo. Los funcionarios de su administración, algunos
lo digo con mucho respeto, ni nos acordamos quiénes son los secretarios de las distintas secretarías de Estado porque no aparecen, porque no generan función, porque no hay gestión, porque no hay recursos. Es una concentración de la imagen, de los símbolos, de las acciones. Y todo aquello que no coincida por la razón que sea, entonces convierte a quien emite el mensaje por ese solo hecho en opositor, o en adversario, o en detractor. Sí, en detractor, en traidor. En detractor. Entonces uno puede decir, oiga, presidente, yo no creo que sea buena idea llevar la planta de Tesla, para poner el caso de los últimos días, al sureste del país, por ejemplo, porque no hay clústeres, porque no hay líneas, porque no hay condiciones industriales, no por la planta misma, sino por el conjunto de cosas que tienen que estar alrededor de la planta para eso. Pero el presidente, en lugar de decir, oigan, pues a ver, vamos a analizar ese tema, ¿es verdad, no es verdad? ¿Qué tendría que pasar? No, el que se oponga a esa decisión ha incurrido ya o ha caído ya en la condición o en la categoría de adversario, enemigo, disidente, lo que sea. Yo creo que esto sí es una cuestión importante. No se puede hablar con el presidente, no me estoy refiriendo a esto. Sí, ¿Por qué? Porque de inmediato viene la descalificación, como pasa esto. Entonces, como no puede haber un señalamiento específico sobre el señor que dijo algo de Tesla, entonces se utiliza un lenguaje general, que lo puede abarcar todo o puede no abarcar nada, como corrupto, hipócrita, fifí, conservador, etcétera. Creo que esta es la lógica general que se está construyendo en el país y es pues muy preocupante. Ahora, también veo signos buenísimos. Yo creo que esta marcha el domingo es una marcha muy grande en la Ciudad de México, la concentración, tú lo decías, en 109 ciudades, convocadas por muchas otras personas, etcétera. Y algo que me parece central es que yo sí vi, y lo han estado comentando algunas personas en los últimos días, vi un artículo muy bueno de Jorge Cepeda, o un comentario del senador Monreal. Es decir, yo creo que hay un despertar de clases medias, que siempre la clase media pues es una categoría donde todo el mundo se considera que pertenece, sociológicamente hablando, pero esta idea de las clases medias están despertando. ¿Por qué razón? Porque el presidente ha ofendido a tantas personas por distintos motivos que él solo ha ido construyendo un grupo o un sector, déjame decirlo así, opositor. Sí. Ahora, tú estuviste ahí en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué estarán pensando ahora los ministros? Porque ahorita hay una discusión de por qué no se ha publicado, ¿no?, el plan B de la reforma electoral. Pero pues lo único que se está esperando es que se publique para que haya impugnaciones, ¿no?, y que lleguen a la Corte. ¿Qué estarán pensando los ministros ahora? Mira, yo creo que esta marcha, no porque los ministros lo necesiten, no es eso, no es porque haya una marcha voy a votar en A y si no hubo una marcha claro, voy a votar en B, no es eso, pero sí me parece que es como este punto de inflexión. Desde que comenzó el año, la Corte me parece que ha tenido un cambio de signo muy importante. Uno, lo que sucedió con la ministra Piña en el Teatro de la República el 5 de febrero. Sí. Dos, tuvimos el caso abierto donde al ministro Pérez Dayán en la Marcha de la Lealtad que se celebró hace unos días, recordando el episodio de los cadetes acompañando al presidente Madero, al ministro Pérez Dayán se le mandó a la cuarta fila o la tercera fila de esto. Hace unos pocos días el ministro Pardo no pudo hablar en la ceremonia de la bandera cuando estaba invitado, los medios lo reportaron. Entonces yo creo que el presidente ha ido tensando cada vez más la decisión de la Suprema Corte porque el presidente me parece que siente que la Corte se le aleja, se le va, etc. Entonces yo me parece que la marcha, haber puesto las flores sobre la escalinata ahí ese día por unos jóvenes que lo hicieron muy bien, muy civilizadamente, la marcha misma me parece que le genera a los ministros esta percepción. Este es un país plural, este no es, como lo han dicho ya varios escritores, entre ellos Enrique Krause, el país de un solo hombre. Esto es mucho más complejo y lo único que le estamos pidiendo es que apliquen la Constitución.
no que se sientan parte del proyecto de una persona, no que estén en contra del proyecto de una persona por definición, sino que va a parecer muy simple lo que digo, pero creo que es así, hagan su trabajo y nosotros, la ciudadanía que nos manifestamos en todo el país, les pedimos que hagan su trabajo y les venimos a reiterar que estamos confiando en ustedes. Yo creo que fue un signo muy importante para los propios ministros, en este caso de él. Ahora, este plan B, que seguramente tú has estudiado mucho, ¿es anticonstitucional? ¿Qué podría pasar una vez que llega esto a la Corte? Mira, yo algo que he estado recordando ahora contigo y en otras entrevistas que me han hecho el favor de hacerme, es que los propios miembros de Morena y de sus partidos señalaron que había violaciones constitucionales bien importantes. Recordemos que en esos días de la discusión salió una lista, si yo no recuerdo mal, de 20 puntos que los propios legisladores, digamos, más cercanos al presidente de la República, le dijeron, oigan, aquí hay 20 problemas muy serios, algunos de ellos de procedimiento y algunos de ellos sustantivos. Entonces creo que la identificación de las violaciones se ha hecho por eso. La semana pasada hubo un seminario bien interesante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, lo convocó María Marván y Javier Martín Reyes. Participaron muchísimas personas, ya subieron las conclusiones a las redes y ellos, expertos todos los que participaron, muestran que hay violaciones bien importantes también a la Constitución. Entonces creo que la materia prima, déjame decirlo así, de las violaciones es bastante evidente. No, tampoco se necesita decir, wow, uno. Dos, ¿se van a promover las acciones? Pues sí, para eso están legitimados los partidos y las minorías parlamentarias. Tres, ¿es probable que se declare la inconstitucionalidad de algunas de estas normas? Sí, es altamente probable. Y aquí viene el punto final. Y eso no es por contradecir al presidente, no es por fastidiar al presidente, no es por descarrilar su proyecto político, no es por negarle por sistema la razón, es simple y sencillamente por lo que es lo que el sistema, como sistema, arroja. La misma Constitución que le permitió él ir a una elección, ganar, y al Congreso generar la ley que está generando, es la misma Constitución que le faculta a la Suprema Corte de Justicia decidir si es constitucional o no lo que se emitió. Entonces no puedes decir, la Constitución me conviene o me gusta en esta parte y la Constitución la desconozco en esta otra parte. Si la Constitución es un todo, y lo es, pues entonces tienes que jugar con el todo, no empezar a rebanar el todo solamente en función de lo que te parece a ti que es importante, interesante, adecuado para tu proyecto político. Creo que esta es la discusión de fondo. Entonces, descalificar ya, como lo ha estado haciendo el presidente, a los ministros, porque a lo mejor declaran, y entonces se demostrará que todos estaban con Calderón y que era narcoestado y García. Oiga, pues no veo que tenga que ver una cosa con otra. Los ministros escucharán argumentos técnicos, serán públicos, habrá decisiones y quedarán a la vista de todos nosotros. Ahora, ¿se puede declarar todo este plan B de la reforma electoral inconstitucional? Es decir, ¿en su totalidad o es parcial? Sí. Si tú tienes una violación, si identificas una violación de procedimiento, que hay varias violaciones de procedimiento, por ejemplo, la forma en la que sesionaron en el Senado las comisiones de dictamen legislativo, se podría echar abajo todo el paquete de estas disposiciones. Sí existe esa posibilidad. Ya. Habría que ver cómo se plantean las demandas, eso sí, no se ha publicado la ley, no hemos visto las demandas, no se han dado a conocer, pero sí como posibilidad así, hipotética, teórica, sí es posible echar abajo toda la ley o pedazos de las leyes en razón de los artículos. Ya. ¿Y puede haber una suspensión, como en el caso de aplicarla para las elecciones de este año en el Estado de México y en Coahuila? Mira, la condición de la suspensión de Coahuila y el Estado de México fue particular porque las reformas no se publicaron 90 días antes del caso. ¿Podría darse? Sí, podría darse. Creo que por los tiempos que van a correr es difícil que se dé esa situación, pero existiría la posibilidad si es que se dieran algunas condiciones. Pero francamente no lo veo. Aquí fue una condición particular de los 90 días. Ahora, otra vez, tú has estado ahí
los ministros reciben presiones por muchos lados, José Ramón. Y seguramente están recibiendo presiones ahora los actuales ministros de la Corte, ¿no? ¿Sí? Mira, eso es otra parte que a los ministros van las autoridades públicas, siempre han ido. Yo trabajé hace muchísimos años, en los años 80 en la Corte, iban los secretarios de Estado, iban los servidores públicos, unos porque querían que se diera una acción, otros no, van los particulares, van las familias que tienen una persona detenida. Es decir, es un proceso, te lo diría, normal el que vayan y que las personas quieran poner un punto de vista, a veces psicológico, ¿no? De personas que llevan a unos niños que van a argumentar por la libertad de su padre, otros llevan a la mamá de esta persona. Sí, es decir, sí. me parece que es un proceso bastante normal, psicológicamente y funcionalmente. Si las personas fueran hoy a los pasillos de la Suprema Corte de Justicia, verían una gran cantidad de personas que llevan sus documentos, unos van con abogados, otros no, hay grupos indígenas, grupos agrarios. Sí, eso sí. no tiene ni, de verdad, yo no sé dónde está como pensar que en eso hay heroicidad o en eso hay corrupción. Es un ejercicio normal de una Suprema Corte en México. No pasa igual en todo el mundo, pero no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de México. Okay. Entonces, ¿cuál es la heroicidad de eso? Ahora, los litigantes quieren presionar a los jueces, pues evidentemente sí. Véanlo en las películas, por ejemplo, llevan niños ahí, llevan señoras, o sea, todos son estrategias que están muy sofisticadas. No hay nada particular en eso. El punto es si el que está en la función se deja presionar. Esa es una cosa completamente diferente. Ahora, no es lo mismo ser presionado por el Ejecutivo, ¿no? Claro, pero también me parece que ha perdido relevancia la forma de presión del Ejecutivo. La semana pasada el ministro Pérez Dayán otorga la suspensión a la que te referías de Coahuila, y entonces ya el ministro Pérez Dayán es un delincuente. Hace algunas semanas el juez Gómez Fierro otorgó unas suspensiones, lo sacaron en la conferencia, en la mañanera, con un antifaz, como si fuera un delincuente. Sí. Es decir, son formas también, voy a decirlo así, donde me parece que los jueces y la ciudadanía se van acostumbrando a estos actos y creo que van perdiendo muchísima eficacia. Ya. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre en la Corte, ¿no? ¿Está obligada a resolver, digo, es un asunto importante, la Corte está obligada a resolver de manera expedita? Por supuesto, okay. Porque viene el proceso electoral, va a tener lo que hacer, y yo creo que esto va a tomar un sentido preferente, tampoco nada indebido, para que no empecemos a decir, es que si tomó preferente era porque querían destruir a la 4T, nada de eso, simplemente la Corte tiene que resolver pronto para que las reglas del juego estén clarísimas ahí. Sí, sin duda. Ya que te tengo, te voy a preguntar un par de cosas. ¿Está roto el equilibrio entre poderes en este momento? Digo, yo decía en la introducción que el legislativo se ha convertido en una oficialía de partes, ¿no? Y el poder judicial, ¿cómo está? ¿Cómo lo ves en este momento? Mira, yo creo que el poder judicial se está rehaciendo. Yo creo que el poder judicial, después de tantas críticas tan injustificadas, se está reconstituyendo. Yo creo que esto sí se está viendo. No quiero decir que se esté regenerando un espíritu de cuerpo, porque no creo que sea el caso, pero sí me parece que son tan desbordadas, tan aleatorias inclusive las críticas, que el propio Poder Judicial está reconstituyendo estos elementos. Entonces creo que sí estamos viendo una condición de poderes. Han sido muy notables algunos casos de jueces de distrito, etcétera, pero me parece que sí se están dando condiciones de reconstitución de los poderes. ¿Qué opinas de lo que ha pasado? Adela, podría ser la última, pero Sí, estoy encantado, pero tengo que ir a dar clase a las 10. Yasmín Esquivel. Bueno, es un caso bien delicado, creo que está afectándose ella, se está afectando la imagen de la Corte.
Tenemos que esperar a ver qué dice la Comisión de Ética de la universidad. Va a emitir un dictamen, esperemos que sea pronto. Ese dictamen lo mandará al rector y el rector pues tendrá que decidir si sostiene la decisión en el sentido de que la UNAM no tenía facultades o sí tenía facultades y se da el caso. Pero sí es un caso que está lastimando a muchísimas personas y desde luego pues a la propia Suprema Corte en este momento tan complicado. Sería muy bueno que saliera pronto el dictamen y que ya sobre eso pues se fueran tomando las decisiones para aclarar todo este asunto. Te mando un abrazo, gracias. Gracias, querida. Ahí te das luego un fuerte una abrazo, vuelta por cuídese acá. mucho. Muchas gracias, gracias. Bueno, así están las cosas. Y yo les recuerdo que hoy, como todos los días, hay programa en este canal a las 7.